Hola, buenos días a todos los que están conectados. Gracias por conectarse al webinar. Iniciaremos en unos momentos. Buenos, buenas tardes a todos. Vamos a dar unos 2 minutos para que se conecten los que faltan. Les pedimos a todos que nos ayuden a silenciar sus micrófonos. Gracias.
Muy bien, vamos a comenzar el webinar del día de hoy. Les pedimos por favor nos ayuden silenciando sus micrófonos. Y pues muchas gracias por estar presentes el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar específicamente de pues las aprobaciones FM. Y sobre todo esto tiene mucho relación con el tema de resiliencia de los sistemas de techumbre. Entonces, la presentación de hoy sí va a ser bastante técnica, entonces les pido por favor ahí pues nos pongan las neuronas despiertas, tómense su café. Sí es bastante técnico y si tienen dudas, por favor, apúntenlas y háganoslas saber. Entonces, espero que con este webinar pues, les aclaren muchas de sus dudas al respecto de lo que es FM. Muy bien, este concepto de resiliencia ha sido popular últimamente y se refiere a la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes y de mantener o recuperar la funcionalidad después de un problema o un evento. Entonces, el objetivo es diseñar techumbres o sistemas de techumbres que sean resilientes, que tengan esta capacidad de resistir pues, cualquier condición adversa y después también de recuperar la funcionalidad. Un sistema de techo resiliente incluye varias cosas, varios conceptos como es la resistencia al viento, la resistencia a la humedad, la resistencia al fuego, al impacto, y también pues puede tener iluminación natural, también debe tener aislamiento, también tiene una influencia al color de la techumbre, y bueno, también al final puede tener o incorporar producción de energía en el mismo techo, de tal forma que es muy autosuficiente. Muy bien, pues ¿qué es eso de FM? Muchas veces nos hacen estas preguntas, ¿no? O estos comentarios. Necesito que el techo cumpla FM, tus productos cumplen con FM, sí o no, el diseño está de acuerdo a FM, luego nos preguntan, ¿es FM nada más? ¿Está certificado FM? Todas esas preguntas son comunes para nosotros en los techos y pues hay que entender bien qué significa, cómo responder a todas estas preguntas, ¿no? Entonces, FM Global y FM Approval son dos logos que luego vemos mucho y qué significan cada uno. FM Global fue fundada en 1835, tiene sus oficinas en Rhode Island y básicamente es la mayor compañía de seguros industriales y comerciales. Entonces, FM Global es una empresa de seguros. Tienen 5.500 millones de dólares en primas anuales, 7.900 millones en reservas, más de 5.000 empleados a nivel internacional, 1.800 ingenieros, 130.000 edificios asegurados en más de 200 países, asegura el 27% de las instalaciones comerciales e industriales en el mundo, y tienen muy importante mucha inversión en sus instalaciones de research, de investigación, que tienen un laboratorio incluso a nivel mundial, muy bien, con mucho renombre. Se enfocan mucho en la prevención y control de las pérdidas y es muy conocido por la aseguranza impulsada por la ingeniería. Entonces, esto es FM Global.
¿Qué tipo de productos? Pues tienen coberturas de, como una empresa de seguros de riesgo a la propiedad, de que si se interrumpe el negocio, de la maquinaria, para los cargamentos. Y los servicios que ofrecen es evaluaciones del sitio, ingeniería de riesgos, planificación de los proyectos, capacitaciones, certificación de los productos, que es algo que nos interesa, y son consultores de respuesta a emergencias. Entonces, todo eso hace FM Global. Algo que me gusta mucho y estoy de acuerdo al respecto es que FM Global tiene un modelo de negocio, una máxima que dice que las pérdidas son prevenibles a través de la ingeniería. Entonces eso es algo en lo cual estamos de acuerdo, ¿no? Entonces si tenemos una buena ingeniería de los techos nos vamos a ahorrar muchos problemas y podemos prevenir problemas a futuro también. ¿Quién es FM Approvals? Entonces, en nuestros materiales y en las fichas técnicas y en los brochures, muchas veces vemos estos logos que dice FM Approved. ¿Y qué significa esto? FM Approvals es un laboratorio de pruebas reconocido a nivel mundial que prueba y certifica los materiales y ensambles de construcción para prevenir o reducir los daños a la propiedad. Ese es el objetivo. Y FM Global es la empresa de seguros que utiliza estas pruebas de FM Approvals para establecer estándares mínimos y obviamente el objetivo es que ellos así limitan su responsabilidad. Entonces, esto es lo que es FM Approvals. ¿Qué hacen estos de FM Approvals? Pues están enfocados en la aprobación de productos para la prevención de la pérdida de la propiedad y desarrollan y publican las normas de aprobación, que son los Approval Standards famosos. Tienen más de también 50,000 productos aprobados y establecen estándares para materiales y métodos de construcción de acuerdo a sus lineamientos. Se dedican a probar productos y sistemas en sus laboratorios y publican materiales y sistemas aprobados en la guía de aprobación, que es un Approval Guide para sus edificios que están asegurados, y además publican hojas de datos de prevención de pérdidas, que son los famosos Loss Prevention Data Sheets. Los estándares de aprobación o FM Approval Standards son muy variados, más de 150 estándares de aprobación, como hay para muros, para plafones. Uno que nos va a importar mucho es el estándar de aprobación 4470, que es el estándar de aprobación para las membranas single ply, que es, digamos, nuestra base para cuando hacemos y diseñamos los techos con respecto a este estándar FM en nuestra disciplina, ¿no? Hay otros, pues que es, por ejemplo, el 4471, que es para cubiertas tipo standing seam, tipo metálicas, ¿no? De charolas. El 4451, por ejemplo, es específicamente para los decks metálicos, y así hay un montón de estándares de aprobación para muchas cosas. Las famosas hojas de prevención de pérdida o Prevention Loss Data Sheets también son un montón de hojas, muchas más de las que aparecen aquí, pero estas hablan exactamente de los sistemas constructivos o de las partes del techo que nos interesan, como por ejemplo la 128, que es la de diseño de viento, la 129, que es cómo fijar los elementos encima del techo, la 134, que es acerca de los daños por granizo. Entonces hay un montón de hojas de prevención. ¿Qué es lo que se aprueba? Pues un montón de cosas, ¿no? Elementos del techo, paneles de muro, aislamiento, smoke vents, domos, puertas, ductos de HVAC, de todo se aprueba, ¿no? Estas dos páginas de internet son en donde podemos encontrar muchos de estos sistemas y materiales aprobados. Y también hay ingenieros de FM Global que pues apoyan todo este esfuerzo y se dedican a realizar las inspecciones de las ubicaciones aseguradas por FM para identificar las oportunidades o reducir el riesgo.
También pues recomiendan el uso de los productos aprobados por FM y también aceptan o rechazan algunas desviaciones o sustituciones en algunos materiales en los ensambles aprobados. Entonces estos ingenieros captan, digamos, la información que nosotros les mandamos, los submittals que les mandamos y dan una aprobación de que están de acuerdo con lo que se va a instalar, o se puede rechazar también, ¿no? Muy bien, pues vamos a hablar acerca del estándar que pues más nos importa, que es el FM 4470, que ya vimos que es el que pues, nos corresponde a nuestra disciplina. Y pues este estándar de prueba es para un ensamble de la cubierta, o sea, el ensamble completo. Entonces, el desempeño del ensamble depende de todos los componentes que conforman este ensamble, desde el deck, cómo se fija este deck a la estructura, y hasta la capa más superficial expuesta a la intemperie, que sería la membrana impermeable, ¿no? Entonces, todo esto se evalúa con respecto a estas diferentes pruebas. Estas pruebas son wind uplift, que es la resistencia a los vientos ascendentes o succión, o las cargas de viento. La prueba de fuego por encima de la cubierta, que es el ASTM 108. La prueba por debajo de la cubierta, que es una prueba de calorímetro, FM. También se prueban daños por granizo, fugas de agua, tráfico peatonal y corrosión de los sistemas de sujeción mecánica, es decir, de los tornillos que se puedan utilizar. Todas estas 7 pruebas son obligatorias para poder decir que un sistema de techumbre cumple con el estándar FM 4470. Todas estas pruebas se deben de realizar y todas las debe de pasar el techo. Vamos a empezar por el viento. ¿Qué es esto de wind uplift? Y es medio extraño a veces traducirlo porque como que la traducción no es exacta, pero se refiere a la clasificación de resistencia a los vientos ascendentes o la succión del viento. Esta succión del viento es una combinación de la presión negativa creada en los materiales de la cubierta cuando el viento pasa por encima del techo, como aquí, y además de la presión positiva ejercida en la parte inferior desde los elementos que están adentro del edificio, por acá. Entonces, cuando el viento sopla en un edificio, sobre la parte superior pasa encima del pretil y se crea esta presión negativa que genera una succión en los elementos del techo. Y además de eso, también el viento que entra por las puertas y ventanas generan una presión positiva que trata de, digamos, ejercer esta fuerza desde adentro del edificio, y también puede haber un efecto mínimo del sistema de aire acondicionado. Entonces, el viento, ya establecimos que el viento crea cargas ascendentes en el sistema del techo, y lo más importante es que este sistema de techo debe de ser capaz de resistir estas cargas. Entonces, la resistencia del techo debe de ser mayor a las cargas del viento y debe tener un factor de seguridad. ¿Para qué nos importa el wind uplift? Pues esto hace poco pasó en Monterrey. En donde este fue un evento obviamente catastrófico. Entonces, obviamente este fue un evento fuera de lo normal. Fue un tornado prácticamente, pero sí había mucho viento ese día. Esto fue cerca del aeropuerto, una zona ahí industrial que conocemos. Y en el video pueden ver claramente que se levantaron unas láminas de una techumbre, ¿no? No sabemos si a lo mejor si en un techo que sí cumplía se me hubiera aguantado estos vientos. No sabemos la velocidad del viento de ese día, pero sí tenemos eventos en México que pues nos causan preocupación. Sí hay zonas con vientos muy fuertes y sí tenemos casos en donde los techos se llevan a levantar por estas cargas de viento, no tan dramáticas como en este caso, pero sí es importante. También pues las consecuencias son claras, ¿no? Es muy típico que donde se empieza a levantar el viento sea en el borde, en el perímetro, y nos levanta el flashing perimetral. Entonces
es muy importante cuidar este aspecto y el viento puede ser muy destructivo. Se nos levanta elementos del techo y podemos tener proyectiles o partes del techo pues que terminan en otros lados impulsadas por el viento y nos puede levantar elementos del techo como los flashings, ahí los nailers de madera o bien la membrana también. Entonces es muy importante tener todos los elementos de fijación y el diseño muy bien para evitar estos casos, ¿no? También lo que pasa es que si se nos levantan elementos de la membrana impermeable, podemos tener ingreso del agua al sistema. Entonces, tenemos muchos problemas, no solamente que se levante una parte, sino que entra el agua, se nos puede mojar el aislamiento, tenemos humedad en el techo y al final del día no solo tenemos que reparar esa parte, sino ya tenemos que cambiar todo el techo completo por presencia de humedad. Entonces, por esto es muy importante pues el diseño de los techos para resistir las cargas ascendentes del viento. ¿Cómo se prueba estos sistemas? Entonces, el Wind Uplift se prueba utilizando una prueba FM 4474 que empieza en 60 y termina hasta 990 libras por pie cuadrado. Entonces, se hace como una mesa de 12 pies por 24 pies, entonces bastante grande. Se instala el sistema de techumbre como debe de ser, a escala real, con los materiales que se van a ocupar exactamente, y se le inyecta presión de aire desde abajo para que la membrana se levante y simular esta fuerza de succión. La presión más alta que se mantenga durante un minuto sin fallas, sin que se levante nada, sin que tengamos rasgaduras, se convierte en la clasificación de uplift en libras por pie cuadrado, pounds per square foot. Lo mínimo son 60 pounds per square foot. Eso es lo mínimo para que pase. Y luego tenemos los ensambles de techos FM. Eso es algo muy común que oímos mucho, ¿no? Entonces tenemos FM 1.60, 1.75, 1.90, 1.105, 1.120 y para arriba. ¿Y qué significa esto? Entonces, el número 1 que ven ahí hace referencia a la clasificación del fuego interior, que es clase 1. Entonces, antes mucha gente lo conocía por FMI 60. Lo que pasa es que ese I hacía pues, referencia al número 1. Entonces, como había confusión, ya lo cambiaron a un 1 normal. Entonces, es FM 160 y ese 1 hace referencia a la prueba de fuego y también al cumplimiento 4470 en general. Entonces, es completo. Y posteriormente el 60 va a hacer referencia a la presión del viento. El 60-75 representa la cantidad de libras por pie cuadrado de fuerza de succión o wind uplift. Entonces, por eso es el número que ven ahí, el que sigue. Cada designación, o sea, el 60, 75, 90, 105, representa el wind uplift en el campo del techo. Los perímetros y las esquinas van a ser un poco diferentes. Entonces, un sistema de techo que tiene una clasificación FM190, por ejemplo, significa que el ensamble del techo está clasificado para resistir una presión de viento, una succión de viento de 90 libras por pie cuadrado. Y es el ensamble completo que incluye la membrana, el aislamiento, barreras de aire o de vapor si las hay, diferentes tipos de tableros o barreras contra fuego, y el sustrato o deck también. Entonces, todos los elementos. ¿Cómo es que cómo es que puedo encontrar qué clasificación de viento necesito para el techo que yo estoy pensando? Entonces, necesito analizar el ensamble y los elementos que afectan, ¿no? Entonces, para determinar las cargas de viento que actúan en el techo, necesitamos tener esta información. Por eso muchas veces les pido esta información cuando nos solicitan, oye, ¿qué tipo de FM debe de cumplir? Entonces, no es nada más decir FM en 1.90 porque sí, porque ese es el más común, sino hay razones. Entonces, necesitamos saber la ubicación
del edificio para conocer qué velocidad de viento actúa en esa zona. Estos se dan en mapas de viento, de la velocidad de viento, que varios ya hemos visto, y estos mapas están basados en un estándar que se llama ASCE o AC7. También necesitamos saber si hay un código de construcción que esté en vigor, pero pues aquí en México eso no tiene mucha relevancia con respecto a las cargas de viento en este tipo de edificios. Necesitamos saber la altura, la longitud y el ancho del edificio para hacer los cálculos, la exposición, que se refiere a la rugosidad del terreno, el uso y ocupación, que es la categoría de riesgo, y el tipo de edificio, que se refiere a si es un edificio abierto o parcialmente cerrado o totalmente cerrado. Generalmente, cuando hay dudas al respecto de estos elementos, nos vamos a ir por el diseño o la elección más conservadora, ¿no? Entonces, si no estoy muy segura acerca de la exposición, pues lo vamos a poner el edificio como si fuera más expuesto. Si estoy entre dos líneas de la velocidad de viento, pues me voy por la más alta y vamos a diseñar para el peor de los casos. Entonces, el tamaño del edificio, pues no es lo mismo un edificio de 30,000 metros cuadrados que uno de 3,000 metros cuadrados y cómo va a afectar el viento en estos tipos de edificios. La altura del edificio no es lo mismo un edificio de 10 metros de alto que uno de 60 metros de alto que esté en un cerro, ¿no? El viento va a actuar de diferente forma en edificios que tienen diferentes alturas. La rugosidad del terreno se refiere a si la edificación está rodeada de otros edificios, otros elementos que le bloqueen el aire o si está totalmente expuesto. Pues la exposición B, C y D, donde la D es la exposición más severa. O sea, es decir, que el edificio está muy expuesto, que tiene grandes masas de agua, que podría estar, por ejemplo, junto al mar. Y la velocidad de viento, pues que es uno de los factores más importantes, pues la vamos a sacar gracias a los mapas que tenemos. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un edificio de oficinas de 2 pisos en Illinois, que está acá. Y ahí actúa, de acuerdo al mapa ASCE7, una velocidad de viento de 115 millas por hora. Está aquí. Y con esos factores sabemos cuál es la exposición del edificio, las medidas y todo eso, podemos realizar el cálculo. Hay diferentes formas de hacer el cálculo de las presiones de viento que van a actuar sobre este edificio. Entonces, tenemos el resultado y en las diferentes formas de calcularlo podemos tener diferentes resultados. Entonces, por ejemplo, la hoja, el datasheet de FM 128 nos arroja un resultado de 101 libras por pie cuadrado. Hay una herramienta que tiene NRCA que se llama roofwinddesigner.com. Esa nos arroja 67 PSF. El cálculo de SPRI, que es la Single Ply Roofing Industry, nos arroja 47 PSF. Y GAF, por ejemplo, cuando hace sus cálculos de viento, que es lo que se utiliza para cuando se pide una garantía, que la garantía de viento, de resistencia a las presiones del viento esté dentro de la garantía GAF, nos da una presión de viento más alta, en 114. Entonces, quiere decir que los GAF son más conservadores o más cuidadosos que otros, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, obviamente, si es FM, pues nos vamos a ir con la opción FM. Este es el mapa de viento que utiliza FM al día de hoy para México. Entonces, nosotros vamos a buscar qué velocidad de viento aplica para la ciudad o el estado que nosotros busquemos. Y, pues, por ejemplo, aquí tenemos que en la Ciudad de México, pues sería el color más claro, que son 38 metros por segundo o 85 millas por hora. Ese sería, digamos, la viento que vamos a utilizar para nuestros cálculos, es la velocidad de viento en este caso. Entonces, bueno, pues ya sé que el edificio sí se va a asegurar con FM. ¿Y qué información me van a pedir? Yo soy el contratista del techo o el diseñador del techo. ¿Qué información les debo de suministrar? Generalmente nos van a pedir el famoso RoofNAP o el número RoofNAP. ¿Y qué es eso?
pues los reportes o números RoofNav se utilizan para identificar las necesidades del ensamble de la cubierta en función de los criterios de diseño de FM. Dado que pues, los estándares FM son muy aceptados en general, el tener el RoofNav es muchas veces un requerimiento, ya sea por los propietarios, los especificadores o los arquitectos o la persona que esté haciendo el diseño del techo. Entonces vamos a necesitar este famoso número RoofNav. ¿Dónde voy a conseguir este número RoofNav? Pues en la página roofnav.com, que es la página que tiene FM Approvals para el diseño de los techos y las aprobaciones. Entonces, esta página es gratuita, solamente hay que registrarse y pues ahí está toda la información. Y aquí vamos a poder hacer varias búsquedas, ¿no? Entonces, vamos a poder crear un proyecto con las diferentes características de mi edificio, la altura, el ancho, la exposición, todo eso, y lo puedo registrar. También voy a poder hacer una búsqueda de los productos que están aprobados por FM. Entonces, si yo tengo dudas si un producto está aprobado por FM, ahí lo voy a encontrar, si es cierto o no. También voy a poder buscar ensambles, entonces esta es la parte pues, más valiosa en donde yo puedo crear mi ensamble de techo si yo quiero una membrana de ciertas características, si yo quiero que sea una FM 190, que sea FM 165, yo voy a poder buscar ahí toda esa información. También voy a poder hacer los cálculos del wind uplift con una calculadora que tienen ahí. Entonces, si yo tengo un techo y yo quiero saber qué clasificación de FM debo de utilizar para ese techo que está en Monterrey, yo me puedo meter aquí esta calculadora y poner todos los datos de esa construcción y me va a calcular la presión de diseño que voy a necesitar para ese techo. Entonces, yo voy a poder poner en esta calculadora las dimensiones del techo, como aquí, por ejemplo, un techo de 55 por 20 pies, la altura, la pendiente, que es muy importante, las condiciones del sitio, qué tan rugoso es, la velocidad de viento que actúa en esa zona, y me va a responder esta calculadora con lo siguiente. Entonces, voy a tener unas presiones de viento, que son las que van a actuar, y luego voy a tener la clasificación de acuerdo a FM. FM duplica por seguridad, entonces calcula la presión del viento y luego la duplica por seguridad, y esa va a ser mi clasificación FM. Entonces, para este techo con estas características, las presiones de viento en el campo, los perímetros y las esquinas son 36 PSFs y 61 PCFs, y FM me va a sugerir que la clasificación que yo debo utilizar es el doble. Entonces, voy a utilizar una 75 PCFs en el campo y 135 PCFs en el perímetro de las esquinas. Entonces, yo voy a buscar un ensamble que cumpla FM 175, de acuerdo a esta calculadora. Voy a tener, obviamente, también todas las otras características como el comportamiento al fuego interior, que vamos a ver un poquito más adelante, comportamiento al fuego exterior y la clasificación de granizo. Nosotros, cuando les damos el ensamble aprobado, generalmente les damos este documento que es el paquete para los contratistas, en donde ahí va a venir exactamente las características de este techo al respecto de cómo fue probado en esa mesa que se hizo, y se debe de seguir este ensamble sí o sí. No puedo hacer sustituciones a la ligera, no puedo sustituir unos materiales por otros, porque es tema de seguro, ¿no? Entonces, si yo tengo una sustitución de un material que no me acepte FM, pues no puede ser que no me acepten el techo para seguro. Entonces, aquí voy a tener las características del ensamble aprobado por FM en cuanto al fuego. Aquí 1A. Voy a tener la pendiente, voy a tener si es un techo nuevo o un retechado, son diferentes. Voy a tener su clasificación al granizo y voy a tener la clasificación de viento. Entonces, también
posteriormente voy a tener una descripción de todos los elementos del techo, de este ensamble de techo, incluyendo la membrana, el tipo de membrana y el ancho máximo que voy a tener en mis rollos de membrana. Esto me va a afectar en cómo lo voy a fijar. Entonces, en este caso, por ejemplo, son 120 pulgadas, que son los famosos 10 pies. Voy a tener cómo se va a fijar. Voy a tener las diferentes opciones de los tornillos en cuanto a calibres. Sabemos, por ejemplo, que hay diferentes tipos de calibres de tornillos, diferentes tipos de tamaños de las fichas que se utilizan, a cuánto deben de estar separados. Entonces, en este caso, por ejemplo, este ensamble trae 6 pulgadas. Los tornillos deben estar a 6 pulgadas. También muy importante va a tener el tipo de deck que voy a tener. Entonces, un deck calibre 22. Y algo que en México nos hemos quedado un poco atorados es que es en el grado del deck. En México se utiliza 35 KSI y en Estados Unidos generalmente utilizan 80 KSI. Entonces, este es el deck strength y normalmente pues en México tenemos ya un número más limitado de ensambles que cumplen por el tipo de decks que tenemos en México. Entonces esto hay que tener mucho cuidado con ver que el tipo de deck sea el que utilizamos en México. Y bueno, pues como ahí en el ensamble de FM nos describió los diferentes tipos de fijaciones de la membrana TPO, vamos a dar nada más una repasada muy rápida a las opciones que tenemos de fijación, que es lo que me afecta más en mi resistencia a la succión del viento. Entonces, recordando que los traslapes soldados si están bien soldados, es la parte más fuerte que tenemos en el techo TPO y es 4 veces más fuerte que la membrana de campo. Entonces, cuando tenemos un evento de viento, generalmente donde tenemos la ruptura es justo junto al traslape. O sea, el traslape no se despega, sino se rompe o se rasga lo que está junto al traslape, porque ahí es donde actúa la mayor fuerza. Entonces, los sistemas mecánicos, pues los conocemos bien. Ahí en ese caso de este sistema mecánico podemos ver que la fijación está aproximadamente a cada 12 pulgadas o cada pie. Entonces tenemos un rollo de 10 pies de ancho en este caso. Y este rollo de 10 pies de ancho se va a fijar en una de sus orillas con una hilera de tornillos y fichas. Y estas fichas y tornillos en este caso están a cada 12 pulgadas. En otro caso podrían estar a cada 6 pulgadas, o sea, podría haber una ficha intermedia aquí. Y también puede ser que se utilice pies en vez de 10 pies, de tal forma que tendríamos una hilera de tornillos a cada 8 pies, o sea, más pegadas las hileras de tornillos. El sistema adherido, pues como su nombre lo dice, puede ser el caso en donde adhiramos también el aislante o solamente la membrana que vaya adherida y el aislante va a ir fijado mecánicamente. La membrana se adhiere con los adhesivos que son para membranas y pues vamos a tener en este caso una membrana que va a estar totalmente pegada al sustrato. Entonces no vamos a tener estas hileras de tornillos a cada 8 pies o a cada 10 pies, sino toda la membrana va a ir pegada. Y obviamente siempre en todos los sistemas de TPO los traslapes van termofusionados. También tenemos membranas adheridas con este adhesivo de espuma, que es una espuma que crece, que se llama Low Rise Foam, y tenemos estos listones. Entonces, cuando tenemos los listones, estos listones generalmente en el campo van a ir a cada 12 pulgadas, pero también en las orillas, en los perímetros y en las esquinas va a ir más pegados de estos listones de adhesivo, pueden ir a cada 6 para tener más refuerzo. Finalmente, pues tenemos el sistema famoso Rhinobond, que es uno muy popular en los ensambles o en los techos que deben de cumplir FM por sus características. Entonces, recordando que el sistema Rhinobond es un sistema en el cual se utilizan estos platos y fichas que se ven aquí a la derecha,
que tienen un recubrimiento de TPO o PVC. Entonces, lo que se hace es termofusionar la membrana en su parte inferior con el recubrimiento de TPO o PVC que tienen estas fichas y platos, con una máquina, que es la que se ve ahí, que es una máquina que calienta por inducción. Entonces, esta máquina va a calentar desde arriba de la membrana el tornillo, la ficha, termofusionando la membrana con el plato, de tal forma que no voy a perforar la membrana en sí y voy a tener una fijación que va a estar distribuida en toda la cubierta, no solamente en las orillas del TPO. Cuando nosotros hacemos la prueba de succión del viento, aquí podemos ver la diferencia entre una membrana sujetada mecánicamente tradicional y una membrana sujetada con el sistema Rhinobond. Entonces, en la parte de arriba tenemos, digamos, como si fuera una sábana, ¿no? En donde yo tengo el viento y la sábana se levanta y solo voy a tener fijación en los lados, en las orillas de la membrana. En el caso del Rhinobond, yo voy a tener una fijación distribuida a lo largo del techo, como si fuera un colchón. Entonces voy a tener una fijación más robusta, en la cual la membrana va a estar fijada en más puntos. Y esto me ayuda en las clasificaciones contra viento. Entonces aquí tenemos una fotografía, un video de cómo actúa el viento sobre una membrana TPO. Y como podrán ver, se ve ahí cómo está, pues como flotando, ¿no? Entonces yo tengo el viento que está encima del techo y la membrana está moviéndose en la parte que queda en medio de las orillas. Entonces yo solo voy a tener fijación de la membrana en las orillas, y de hecho en este techo se ve que no le pusieron perímetros, entonces no tiene suficiente fijación en el perímetro del techo, pues puede tener más problemas con respecto al viento. Entonces yo voy a tener la membrana fijada solamente en las dos orillas, y cuando hay un evento de viento, pues esta membrana va a flotar. Eso es normal y es inevitable. Sin embargo, por ejemplo, en un sistema Rhinobond va a pasar algo diferente. Entonces ahí tenemos la prueba igual de succión del viento en esta mesa, y vamos a poder ver cómo va el viento afectando el viento al sistema Rhinobond. Antai, casi no te No escuchamos. escucho. Ok. Pero ya me escuchan mejor. Era una musiquita medio rara ahí del video de Rhinobond, pero pues lo que quería que vieran era cómo actúa el viento en un sistema Rhinobond y la diferencia en cómo se comporta con respecto a la fijación tradicional, fijación mecánica. Entonces, ahí pues se veía muy claro en la mesa de la prueba de viento, pues cuál es la diferencia, ¿no? Muy bien, vamos a hablar mucho de viento porque en realidad NFM es una de las partes más importantes, y vamos a ver cómo se diseñan los techos. Entonces ya habíamos quedado claros en donde, con respecto a lo que es el wind uplift y cómo actúa la presión negativa encima del techo, succionando los elementos de la techumbre. Y también pues vamos a tener que
El viento, obviamente, en las esquinas y en los perímetros del techo, la acción del viento va a ser mayor que en el centro o campo del techo. Esto se traduce en que yo voy a tener que colocar más fijación o más elementos de fijación en general, ya independientemente del sistema, en las esquinas y los perímetros del techo, más que en el campo. Entonces, generalmente se puede poner aproximadamente 1.5 veces más sujetadores adhesivos en los perímetros y en las esquinas probablemente el doble de lo que se utilizaría en el campo. Entonces, un techo TPO que no tiene esto, pues es susceptible a fallas por el viento. Del libro vamos a saber pues cuál es el ancho de esos perímetros y esas esquinas, ¿no? Eso es lo que tenemos que determinar. Y pues el libro de GAD nos da algunas recomendaciones, también FM nos da una formulita que está ahí, en donde se calcula 0.1 por el ancho del edificio o 0.4 por el alto del edificio, y el número que sea menor va a ser el ancho que yo voy a tener del área de perímetro, la cual se va a tener que reforzar. Generalmente esto es lo que se utiliza. Conocemos mucho, por ejemplo, que si tenemos techos a diferentes niveles, pues vamos a tener que reforzar las esquinas y los perímetros en donde tengamos acción del viento, y si tenemos diferentes o techos irregulares, pues también va a ser el mismo caso. Esto se traduce en que cuando yo voy a hacer mi cuantificación de materiales, tengo que tomar en cuenta que en estos perímetros y en estas esquinas voy a tener que tener más tornillos o más elementos de fijación. Entonces, si no lo tomo en cuenta, puedo quedar corto en materiales. Aquí hay una diferencia. Entonces, antes pues era muy conocido, sí, aquí tengo mi techo, mis perímetros, mis esquinas, de una forma pues muy sencilla. Pero recientemente hemos tenido algunos avances y en la última actualización del estándar ASCE 716 ya no está la cosa tan clara, ¿no? Entonces ya tenemos más opciones en donde, dependiendo de la altura del edificio, ya voy a tener diferentes tipos de configuraciones de perímetros y esquinas, en donde, por ejemplo, la esquina va a ser en forma de L, y yo voy a tener, por ejemplo, en unos casos, un perímetro, voy a tener una zona 3, que es las esquinas, una zona 2, que es el perímetro, una zona 1, que es el campo, y una zona 1 prime, que es, o sea, 1 prime es uno con una comita, que es el centro. Entonces voy a tener un ya diferente, ¿no? Esto es lo último y vamos a tener que acostumbrarnos a hacer ya los diseños con respecto a esto. Entonces, en esta actualización tenemos que las zonas, como ya se las comenté, es la zona 3, la zona 2, la zona 1 y la zona 1 prime, que aplica para edificios relativamente anchos. Y también en esta última actualización de la hoja de S128, pues se elevan de bien las presiones de todos, resultando en mayores o las cargas, presiones de diseño. Entonces, con la DM, pues, por ejemplo, nos daba unas presiones del viento, no sé, de 27 PSF para un X techo, y en la actual calculadora de RoofNav, si alguien se ha metido a hacer los cálculos recientemente, ya la presión que nos saldría sería de 43 PSF en un X diseño. Entonces, ha aumentado, por lo tanto, sí tenemos que tener cuidado al respecto de la nueva calculadora que está en RoofNav, y también ya nos dictamina las diferentes de estas zonas 1 prime, 1, 2 y 3. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. ¿Cómo reforzar estas esquinas y perímetros? Pues lo típico que muchas veces se hacía o se hace, sobre todo en proyectos que no están aprobados por FM, es hacer este encuadre y poner unos rollos de medio ancho en el techo, en donde voy a tener en el centro los rollos de ancho completo, que son de 10 pies,
y en el caso de las esquinas y los perímetros voy a tener medios rollos haciendo como enmarcando el techo. Esto pues puede ser válido para techos que no tienen FM. Sin embargo, para techos que deben de cumplir con FM, generalmente nos dictamina una forma de reforzar las esquinas y los perímetros del techo con estos tiras o dedos. Hay dos opciones de hacerlo: con un strip de membrana por abajo del techo que tiene un autoadherible. Gas no le gusta ese sistema, o bien poner unas líneas de tornillos que se van a cubrir con unos strips de membrana, unas tiras de membrana en esta configuración. Entonces, así es como se debe de hacer el refuerzo de las esquinas y los perímetros para los techos que deben de aprobarse, deben de tener la aprobación de FM. Y esto, cómo hacerlo exactamente, viene en la hoja de prevención DS 129. Lo primero y lo más importante es determinar el ancho de la zona de perímetro. Ahí podrán ver que tenemos una combinación de rollos de ancho completo con rollos de medio ancho en las orillas y los famosos dedos o strips de membrana, en donde vamos a tener más tornillos. También pues, refuerzo en las esquinas y en los perímetros aplica para los sistemas Rhinobond y los sistemas adheridos. Entonces, en los sistemas Rhinobond, esto quiere decir que voy a tener más platos y fichas que se van a termofusionar en las esquinas y en los perímetros más que en el campo. Entonces, también voy a tener que calcular más densidad de tornillos en las esquinas y en los perímetros. En el caso de las membranas adheridas, la membrana adherida se va a adherir al sustrato, que sería, por ejemplo, una placa de polizo, y va a depender entonces de la fijación correcta de ese polizo o de ese aislante a el deck. Entonces, generalmente los sistemas me van a pedir mucha más densidad de tornillos en las orillas o en los perímetros y en las esquinas. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, un sistema en donde en el campo voy a tener 8 fijaciones por placa de 4x8, y en el perímetro voy a tener 12 y en las esquinas 15. O hay sistemas que hasta me van a solicitar 20 platos y fichas por placa en las esquinas, ¿no? Entonces, esto depende de cada ensamble, pero generalmente el concepto es que voy a necesitar más platos en estos sistemas adheridos. Muy bien. Un elemento muy importante que a veces se nos olvida, o sea, hacemos todo el diseño de la membrana de campo y cómo va a ir fijada la membrana y que si lleva tales tornillos y que si el ancho de la membrana va a ser de 8 pies o de 10 pies o que si es sistema Rhinobond o adherido y todo eso, lo tenemos muy bien dominado, pero se nos olvida una parte muy importante, que es los accesorios metálicos o los flashings o el cerramiento del techo. Entonces, nosotros sabemos, y ahí lo vimos en la foto, que la mayoría de las fallas en la cubierta comienzan en los perímetros o los bordes del techo y en las esquinas cuando hay un tema de viento. Entonces, es muy importante también que estos flashings metálicos que están cerrando el techo en todos los bordes cumplan con las presiones de viento. No tendría caso poner toda una membrana en el campo que aguante la succión del viento cuando el metal que está en la orilla se me va a volar cuando tenga un viento fuerte. Entonces, esto es algo que pues muchas veces se ignora. Entonces, para el diseño de estos bordes y flashings, FM, Spray y otras sesiones han desarrollado el estándar que se llama ANSI SPRI FM 4435 ES-1, Best Standard for Edge Systems Used with Low Slope Roofing Systems, que es el estándar que deberíamos estar siguiendo para el diseño de estos sistemas de bordes. Y aquí me va a hablar, por ejemplo, de los calibres que deben de tener el coping o el flashing, de cómo debe de ser el elemento de fijación rígida o nailer de madera, cómo debe de estar fijado, cada cuándo debe estar fijado,
todo eso, cómo deben ser los clips, todo eso me habla aquí en este estándar de diseño. Para un diseño resiliente, pues hay que utilizar las medidas mejoradas de resistencia al levantamiento ascendente por el viento. Hay que tener una fijación reforzada en los bordes con barra de terminación. Probablemente hay que aumentar el grosor del clip o el ángulo de sujeción de estos elementos de flashing. Hay una hoja de prevención de FM que se llama la 149 que nos da ciertas recomendaciones para hacer el diseño de estos flashing, copings y demás que habría que seguir. Y aquí hay un poco de discusión porque algunas personas en la industria nos dicen que con que se sigan estos lineamientos de los estándares 4435 o de la hoja 149, yo puedo fabricar los flashings en mi taller, siendo yo contratista de techo, y si los fabrico con respecto a estos estándares y los instalo con respecto a esos estándares, ya es suficiente. Pero otras personas también en la industria dicen, lo cual pues es algo lógico, que para que un sistema de flashing cumpla o se demuestre que cumpla con el estándar de aprobación FM, debe de estar listado en RoofNav. Entonces, en RoofNav hay sistemas de flashing que están ahí. Entonces, pues yo creo que depende de la gente de FM que ellos nos obliguen a utilizar estos sistemas de flashings que ahí aparecen ya en RoofNav, o si se permite cualquier sistema de flashing fabricado en un taller. De todas formas, en cualquiera de las dos opciones se debería de estar siguiendo estos estándares de diseño para los flashing, scopings y demás. Muy bien, eso fue en cuanto al viento. Esa fue la parte más extensa, entonces, y más difícil. Entonces, lo que sigue pues es un poco más sencillo. La clasificación de fuego. Hablamos que en FMS 1, que aparece por ahí, en el 190, el 1 se refiere a la clasificación del fuego. En el estándar 4470 tenemos el fuego exterior, que actúa por encima de la cubierta, es decir, es un fuego que viene por afuera del edificio, y vamos a tener la clasificación de acuerdo al estándar ASTM E108, y este estándar nos da como resultado unas clases, que son la clase A, B y C. Y con respecto al fuego interior, es por debajo de la cubierta, o sea, es un fuego que es interior, y esta clasificación la vamos a sacar de acuerdo al estándar FM de calorímetro o NFPA 276, en donde se mide la tasa de liberación de calor y su contribución la contribución de los materiales en el techo a la combustibilidad. Es una prueba, esta prueba de fuego interior, en donde pasa o no pasa, y nos da la clasificación clase 1 si el conjunto del techo pasa la prueba. También significa que todo el conjunto del techo se quemará de una forma lenta y controlada y no se considera un peligro. Entonces, ojo, no me está diciendo que el techo no se va a quemar. Me está diciendo que se va a quemar de una forma controlada y no muy peligrosa. Entonces, esto es importante aclararlo. También tenemos la opción de non-combustible, no combustible, sí es un deck no combustible como un deck de concreto. Entonces está la clasificación de non-combustible y la clasificación de clase 1. También por ahí tenemos una clasificación del aislamiento que es clase non-combustible core, que quiere decir que el núcleo del aislante es incombustible. Ahí es donde entra la lana mineral de roca famosa Top Rock DD, en donde yo puedo introducir este aislamiento si tengo un edificio que tiene especialmente una ocupación de alto riesgo. Se puede instalar como una barrera térmica o barrera de fuego, ya que es incombustible. Entonces, también en toda la industria, al famoso 1 del FM190 sí va a hacer referencia al fuego interior, pero también para llamarse un techo clase 1 tiene que pasar las 7 pruebas que vimos, las pruebas completas de fuego interno, externo, resistencia al viento, tráfico, a la corrosión, al impacto, etcétera, para poder llamarse clase 1. Si falla una prueba de esas, cualquiera, ya sería clase 2 y eso no es aprobado por FM. Entonces, a eso también se refiere la famosa clase 1.
El fuego por encima de la cubierta se prueba también en un test a escala real en los laboratorios, en donde se le prende fuego a todo el ensamble del techo y se mide la propagación de flama. También hay una prueba de exposición intermitente a la flama y una que se le llama una prueba de burning brand. En las cubiertas que no son combustibles, o sea, de metal, de acero o concreto, solo se hace la de propagación de flama y se obtiene una categoría A, B o C. Entonces, donde la A es obviamente la que representa, que resiste una exposición más severa al fuego procedentes de fuentes ajenas al edificio. Entonces, lo que buscamos es un edificio o una clasificación clase A, desde el punto de vista del fuego externo. Entonces, se hace la prueba a tamaño real, escala real, se le prende fuego ahí al sistema de techumbre y se mide qué tanto se propaga la flama en pies. Entonces, la clase A solamente se propaga a 6 pies y es una prueba que dura 10 minutos. Entonces, otras pruebas que se le pueden hacer es una prueba intermitente de exposición a flama, es decir, se apaga la flama, se prende, se apaga, y también el Burning Brand Test, que es una prueba de brasas, en donde se le pone un elemento combustible encima, y lo que se busca es que no se vuelen las brasas, no tenga brasas, no se desprenda ninguna parte del techo, ni se caiga, ni se escurra. El método de prueba por debajo de la cubierta, o sea, es decir, para fuego interior, se hace con una prueba FM que se llama FM Calorimeter, que es NFPA 276, y generalmente hay dos formas de hacer esta prueba. La primera es la que ven ahí en la foto, es un túnel, pero FM hace la prueba en una cámara de combustión, que es la que se ve en la foto de abajo. En donde se hace la prueba, digamos, hace una cámara de combustión, se pone el sistema de techumbre y por abajo del techo se le pone fuego por 30 minutos. Y se mide la contribución de combustible, o sea, la energía, digamos, que aportan los sistemas de techo por cierto tiempo y no debe de exceder estos números de 410 BTUs por pie cuadrado por minuto. BTUs es la unidad de energía. Y además de eso, no debe de haber caída de partículas en llamas en el horno o llamas incontroladas, es decir, no puede escurrir ningún material por hacia abajo, digamos, del ensamble de cubierta. Esa es la prueba que se hace para fuego interior. Además de esas pruebas, generalmente muchas veces en las instalaciones industriales, pues también nos piden que otros elementos constructivos cumplan. Entonces, si el techo cumple pues estas pruebas para clase 1 y clase A, pues es recomendable que los muros también pues tengan estas clasificaciones al fuego. O sea, si el techo es resistente al fuego, porque el muro no va a ser resistente al fuego o al viento y demás. Entonces también pues debo de pensar en otros elementos constructivos. Para paneles, por ejemplo, panel sándwich, está el estándar FM 4880, que mide el desempeño al respecto en paneles de tipo sándwich y también nos emite una clase 1. Y también está la prueba FM 4881 que hace referencia a los muros externos, también además del fuego, ¿no? Entonces también nos va a medir la resistencia al viento de los muros. También se hacen pruebas a escala real, en donde se quema el panel y se miden cómo se comporta. Muy bien, vamos a pasar al granizo, que también es algo pues que sí de repente vemos en México. La clasificación contra granizo es alguna parte importante del estándar de aprobación FM. Hay un mapa de daños o de riesgo por granizo. El mapa que aparece en FM es para Estados Unidos, no hay un mapa ahí para México, pero pues las zonas en donde más tenemos problemas de granizo pues pueden ser cerca de El Paso, allá en Chihuahua. Entonces hay algunos otros mapas que podríamos utilizar también para México. Y pues vamos a ver que hay algunas zonas que tienen más propensión a granizo grande. La resistencia al impacto es algo que se evalúa en esta prueba para granizo y lo que sí se ha visto es que
pues ya saben, el cambio climático y los climas más extremos, y también las tormentas de granizo han ido aumentando y cada vez el granizo es más grande. Entonces, hay estimaciones en donde las reclamaciones o los claims por granizo son altas y van creciendo. Entonces, FM Global estima que el total de reclamaciones por granizo excede los $1,000 millones al año en cuanto a cultivos y propiedades, pero es algo que pues debemos de tomar en cuenta para el diseño de nuestros techos que son resilientes. Lo más importante en cuanto al granizo, cuando diseñamos con respecto a resistencia al impacto, es el sustrato bajo la membrana. Entonces, vamos a tener dos elementos importantes, que es el uso del coverboard, que es esta placa dura que utilizamos, y la sujeción mecánica que vamos a tener, si tenemos sujeción mecánica o no. Entonces, vamos a tener que los techos, pues, se pueden dañar por granizo, como ven aquí a la derecha, en donde el granizo y este impacto marca el aislante y lo puede llegar a romper la capa superior. Para evitar esto tenemos que incorporar un coverboard, que es una placa dura, que pueden ser de cemento, de gypsum, de yeso, de polizo de alta densidad, de lana mineral también, pueden ser debajo de la membrana para minimizar estos daños por el tema del granizo. También tenemos casos en donde el granizo puede romper o desgarrar la membrana si tenemos la mala suerte de que caiga encima de un plato. Entonces ahí puede ser de que desgarre o lastime la membrana, o también si hay algún elemento que pueda volar ahí en el techo y nos vaya a hacer una perforación en la membrana. Entonces, en el estándar de prueba FM 4470 tenemos, en cuanto a la clasificación de granizo, 3 clasificaciones, que es el granizo moderado, el granizo severo y el granizo muy severo, MH, SH y BSH, en donde se prueban los sistemas de techo. En los dos casos de arriba se arroja o se deja caer una bola de acero de 2 pulgadas desde una altura específica. Entonces, obviamente, en el granizo moderado es desde una altura menor y en el granizo severo es desde una altura mayor, y esto ejerce una mayor energía en el impacto. En el caso de la prueba de BSH, se dispara con un cañón una bola de hielo hacia el ensamble de techumbre y no se debe desgarrar o romper. Pero esto no toma en cuenta que si tenemos la mala suerte de que caiga un granizo encima de una placa metálica, de las que se utilizan para sujetar el techo, es muy probable que de todas formas tengamos un desgarre o una ruptura. Entonces, por lo tanto, cuando GAF ha hecho los estudios de granizo, pues generalmente lo que se recomienda es que se incorpore una membrana que esté totalmente adherida encima de un coverboard o una placa de estas duras, y de preferencia que este coverboard sea adherido para no tener el elemento de fijación de platos en contacto con la membrana. Entonces, el mejor sistema que se ha probado es un TPO totalmente adherido de 60 milésimas, que está con flishback, es decir, que tiene la felpa por atrás, sobre un tablero de coverboard HD adherido, es decir, enterrando los tornillos en el sistema. También se ha demostrado que la membrana Extreme aguanta muy bien la resistencia al impacto. Y bueno, GAF pues también recomienda esto independientemente de las clasificaciones de FM. Muy bien. Obviamente las clasificaciones de FM nos dan o sea, los diseños para FM, ahí también dice si está clasificado para SH o MH o BSH. Entonces hay que buscar esa parte si es lo que nos interesa. La iluminación natural también es un elemento que se incorpora a los ensambles de techos que tienen FM con respecto a los domos o smoke vents, en donde tenemos estos elementos que pueden ser pues muy importantes en un techo, sobre todo si tenemos muchos domos, en donde también estos domos tienen que tener estas características de resistencia al viento y resistencia al fuego
y resistencia a impactos. Entonces, si yo voy a tener un techo que va a estar en cuanto a la membrana aprobado por FM, los domos también deben estar aprobados por FM. Entonces, los domos y los smoke vents van a tener estas aprobaciones. Obviamente tienen excelente transmitancia de luz, desempeño térmico y son a prueba de fugas y cumplen con FM y generalmente van a tener una garantía integral contra el impacto, fugas e intemperismo. Los domos, entonces, también tienen su estándar de aprobación, que es el 4431, y los reportes de aprobación de las diferentes marcas de domos van a aprobarse en cuanto al fuego, en cuanto al granizo, en cuanto al impacto y en cuanto al viento, a la resistencia a la carga de viento. Entonces, para que un domo o un smoke vent sea aprobado por FM, debe de pasar estos 4 tests. Entonces, es muy completo y nos va a dar buena pues, referencia al desempeño de estos domos. Esto, pues, es una de las principales ventajas de este tipo de domos con respecto a otras soluciones como son las láminas translúcidas y este tipo de cosas, en donde pues, no necesariamente tienen todas estas pruebas que cumplen. Aquí hay un pequeño video de cómo se hace la prueba en domos de impacto. Ese es un domo acrílico, pues el más tradicional y chafita. Pues podemos ver ahí cómo se rompe cuando se le lanza el proyectil. Este es un domo de acrílico modificado para impacto. Podemos ver que al lanzarle el proyectil, pues no se quiebra todo el domo, pero sí tiene una ruptura en la capa. Y este último es el domo de policarbonato, que es el que más especificamos y más recomendamos, y es el que está aprobado por FM, en donde podrán ver ahí en la prueba que no tiene ninguna ruptura. Entonces, este domo es el más resistente a el granizo. Entonces, pues los domos que tienen esta aprobación FM deben de incorporarse al ensamble, totalmente a todo el techo para que sea aprobado por FM y junto con los otros elementos, ¿no? De la membrana, la sujeción de la membrana, los refuerzos perimetrales, los domos, los sistemas de flashing, todo es parte de un ensamble de techo que cumple FM. Las otras pruebas que habíamos comentado ahí, pues son las pruebas que son parte también del estándar 4470, que es prueba de fugas, donde se le pone una columna de agua a la muestra del techo por 7 días y se demuestra que no va a prueba de resistencia al tráfico peatonal, en donde se le pone fugas. Una prueba que pone 200 libras de carga a una placa del sistema de techumbre. Prueba de corrosión de los sujetadores mecánicos, esto también es importante, en donde se evalúa, se les ponen químicos y se evalúa que no se oxiden más del 15%, pues esto también es importante porque si tengo yo un tornillo oxidado, puedo tener ahí una falla y pues se puede levantar ahí el techo. La prueba de susceptibilidad por daño al calor, es decir, una prueba de intemperismo también se le hace. Una clasificación de resistencia a perforaciones dinámicas en la cubierta del techo, es una clasificación opcional hasta el momento. También el estándar 4470 incorpora una prueba de reflectancia solar en las superficies del techo que hasta el momento también es opcional. Muy bien, pues esto ya casi acabamos. En resumen, ¿qué significa que mi techo cumpla o esté aprobado por FM? Recordando que FM Approvals evalúa los componentes del edificio para su uso en instalaciones que son aseguradas por FM Global.
FM Approvals mantiene la herramienta esta RoofNav, que nos enumera todos los sistemas de techos que están aprobados por ellos, incluidos todos los elementos, las membranas, los aislamientos, los decks y los sistemas de fijación de los mismos. Y los ensambles de cubierta aprobados por FM deben de cumplir con uno o más estándares de aprobación FM Approvals, como el 4470 que vimos, o el 4480, o el 4451, o el que sea. Todos los ensambles de techos listados como FM Approved han sido evaluados para los criterios de desempeño, que es fuego interior, fuego exterior, resistencia a la succión del viento, resistencia a la corrosión para los fijadores, el intemperismo, resistencia a impactos por granizo, resistencia a fugas y resistencia al tráfico peatonal. Todos estos criterios deben de cumplirse para ser considerados para su aprobación como un techo que cumpla FM. Además de cumplir estos criterios de rendimiento en las pruebas que se le hacen, también FM realiza un control o un examen de las instalaciones de fabricación y una auditoría para verificar que el fabricante tenga estos procedimientos de control y que se produzca el producto que estamos evaluando o que dijimos que cumple. Y entonces se hace esta auditoría para determinar que pues, el producto sea el correcto y solo así podemos poner el logo ese de FM Approved en los materiales y sistemas, solo así es válido. Entonces, hay gente que a veces pone el FM ahí, pues nada más en sus fichas técnicas, sobre todo en México, que sucede, ¿no? Y le ponen ahí un logo de FM cuando el material ni está aprobado por FM, ni el sistema de techo está aprobado por FM, y pues esto está incorrecto. Entonces, ¿qué no es FM? O sea, que ya vimos lo que sí es FM y lo que no es FM es, pues FM no es un código de construcción, tampoco es un estándar de fabricación de materiales, ni tampoco es una certificación del edificio, tampoco es una guía de instalación de techo. O sea, yo puedo instalar un techo diferente a como me dice FM y no por eso va a estar mal. Tampoco es una garantía de techos, entonces FM no me va a garantizar la impermeabilidad de mi techo ni nada así. FM solo es una herramienta que utiliza FM Global para evaluar o para asegurarse que los techos que están asegurados con ellos cumplan los estándares y así obviamente minimizar su riesgo, pero también es un riesgo menor para el dueño del edificio. Y nosotros como fabricantes de sistemas de techos y los contratistas como instaladores debemos de conocer estos ensambles, estos productos que están aprobados por FM para poder hacer pues, los diseños y las recomendaciones pertinentes cuando el edificio vaya a estar aprobado por FM. Y finalmente, si el edificio no se va a asegurar por FM, ¿debo diseñar el techo de acuerdo a los estándares de aprobación FM? Y eso es como una pregunta abierta, ¿no? En donde pues todos podemos participar. Sí, no, podemos discutirlo. En realidad, muchas veces utilizamos estos estándares de aprobación FM como una guía porque no hay otras cosas. Entonces, sin embargo, pues hay otras herramientas que podemos utilizar para los diseños de los techos que no son FM y que funcionan bien. Y generalmente FM, pues sí, es igual a un poco más de costo, ya que pues la fijación es más robusta. Si quiero el tema del granizo, voy a tener que poner un coverboard a veces. Entonces, no necesariamente tengo que diseñar el techo con respecto a FM, pero hay recomendaciones que sí me pueden servir. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención el día de hoy. Y yo sé que este es pues un tema que es bastante complejo y hay mucha información y podemos expandir si alguien más necesita más información, pero lo vamos a abrir a preguntas y respuestas. Adelante. Si alguien tiene preguntas, puede abrir su micrófono o escribirnos en el chat box que está en la parte superior derecha.
No es una pregunta, pero quiero agradecer la presentación. Estuvo muy interesante para refrescar los conocimientos y que tenga buenas tardes. Gracias, gracias. Espero que el ¿Qué hecho tal, de que no haya preguntas, adelante, adelante. Habla David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto Bien, saludarte. bien, gracias. Oye, una pregunta, porque ahorita supongo que la foto que estoy viendo es de Juárez, ¿correcto? Ajá. ¿Qué tan lejos estaríamos con esta cubierta de que pudiera ser FM, aprobada por FM? Pues sí, sí nos va a faltar, depende qué FM. O sea, es decir, por ejemplo, si quisiéramos cumplir un FM 160 con 60 PSFs, que es el mínimo estándar, con la fijación que tenemos actualmente en ese techo, podríamos lograrlo. O sea, una FM 160 de 60 pounds per square foot, lo pasa a un sistema con la fijación más sencillita que tenemos aquí, que son rollos de 10 pies, con sus tornillos a cada 12 pulgadas, y son tornillos, si mal no recuerdo, de calibre 15 con 2/3 octavos las fichas. Entonces pasaría probablemente un FM 160 desde el punto de vista de la membrana del techo. Ahora bien, los domos también están aprobados por FM. En el tema del flashing perimetral es en donde habría que ver. Si los calibres y demás, no estoy totalmente segura. Si los calibres y la fijación de los flashings perimetrales actualmente pasan con respecto a FM. Me dicen que son rollos de 8 pies. Entonces, pues sí, habría que revisarlo. Ajá. Te pregunto porque no lo buscamos en un principio, sí, el que tuviéramos la aprobación, pero si estamos cerca y hay que hacer algo, sí me gustaría que luego lo viéramos, porque claro, si vamos a hacer este tipo de techos, bueno, si nos falta un brinquito, pues lo damos de una vez o aseguramos las cosas para poderlo certificar. En caso de que no pasara FM esto, supongo que sí hay cosas que pudiéramos agregar posteriormente para poder hacer los refuerzos necesarios y cumplan. ¿Es correcto? Sí, definitivamente. Okay. O sea, pues el tema del refuerzo de los perímetros y todo eso, pues hay que calcularlo con respecto a FM, pero sí, ya un FM más elevado, 1.90 o más, ahora el tema del granizo, bueno, sí pasaría el MH. Normalmente el MH, que es el SH, que es el Severe Hail, lo pasan los sistemas normales, ¿no? Entonces sí, pues no creo que le faltaría mucho, habría nada más que checar bien todos los patrón de fijación y demás, todo eso para determinar, okay, pero la ventaja es que los domos sí, la membrana sí. Ok, y también pusimos el polarizo abajo, creo que también fue de alta densidad. Ok, esto sí me gustaría que luego lo retomemos, porque si tenemos que agregar algo en los diseños futuros, creo que eso nos va a beneficiar. Al fin creo que es este techo creo que sí le gustó a Nani, y para hacer los que siguen. Si tenemos que hacer algo... Claro. Ok, muchas gracias. Desde un punto de vista de ingeniería, en donde pues, ya los próximos techos que se hagan, pues en lo que vemos si se aseguran o no, pues podemos hacer que el diseño sea con respecto a la aprobación de FM. Ok, perfecto. Muchas gracias y bastante interesante, muy buena la plática. Qué bueno. Qué bueno que les pareció bien. Antay, tenemos otra pregunta. Súper interesante, Antay, muchas gracias. No, a ustedes, qué bueno que les sea de provecho. Sí, díganme. La pregunta es, ¿un diseño de cubierta FM permite el uso de canalones o solo tiene que ser un sistema sifónico para las bajadas de agua pluviales? No, sí se permiten los canalones. Pues el sistema, o sea, puede tener pretiles y coladeras normales, no tienen que ser sifónicas. Y también puede tener, puede estar sin pretiles, puede tener orillas, pues nada más la recomendación es que sean diseñadas con respecto al estándar de FM de su datasheet, o bien al estándar S4435. Sin embargo, estos estándares no, o sea, cubren el flashing, digamos, en donde se va a bajar la membrana hacia el canalón, pero no el canalón como tal. Entonces sería, digamos, otra parte.
De hecho, en esta foto se ven el canalón y las bajadas. Sí, porque en unas partes tiene prestil, me parece, y en otras partes tiene canaleta. Correcto. Sí, espero también les haya quedado claro lo que significa el famoso 1 con respecto al tema del fuego. Entonces, ahí a veces hay confusión porque pues, 1 significa que se va a quemar controladamente, pero si alguien requiere una mayor resistencia al fuego, que se sigan pues, un cumplimiento de 1 hora o 2 horas, que el techo tenga esa resistencia al fuego, ya sería otra cosa, otros sistemas. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No, nada más saludar a Antay y agradecerle la plática. Saludos, Antay. Saludos igual, saludos. Muchas gracias, Antay. Gracias a todos. Hasta luego. Muy bien, bueno, pues si Antay, alguien tiene tenemos alguna una otra última duda. pregunta. Sí. ¿En qué se le tiene que adicionar a un techo preexistente de KR18 o Galvaloc para que tenga una aprobación FM, particularmente hablando de TPO? Esa es una muy buena pregunta. Sí, los techos que se van a recubrir, o sea, que es un sistema recover, tenemos que buscar el ensamble que sea para recover. Es un tipo de aprobación FM y básicamente tenemos que buscar que los rellenos de la KR18 o del sistema del sustrato, más bien sería en este caso de Galvaloc, porque además se tiene que buscar que hay tres factores importantes. Si yo tengo un techo actualmente que no cumple FM y lo quiero hacer que cumpla FM, es un tema complejo. Probablemente yo necesite refuerzo de la estructura o refuerzo del sustrato si es una KB18, porque la KB18 más normal no cumple FM. Pero, por ejemplo, si sería un sistema Galvaloc, que sí lo cumple, voy a tener que hacer los rellenos con polizo, ya que FM no me acepta que los rellenos sean de poliestireno por el tema del fuego. Entonces es una parte importante. Si yo voy a hacer un retechado que cumpla FM, los rellenos de las charolas tienen que ser de polizo. Eso es una parte importante. Y la segunda parte es que la fijación a la estructura pues debe de ser de acuerdo al estándar o al ensamble FM que se haya aprobado. Entonces, hay varias opciones, obviamente. La más común, pues, es que sea con el sistema Rhinobond, y vamos a buscar y vamos a tener que seguir el patrón de fijación que nos dicte ese ensamble FM. Puede ser que nos diga que los fichas y los platos Rhinobond estén a 12 pulgadas y el refuerzo perimetral y el refuerzo en las esquinas y los flashings se deben de cumplir y todo eso. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tanto influye el tipo de operación en el edificio con respecto a la aprobación FM? Pues generalmente sí es un factor que debemos de tomar en cuenta cuando hacemos el cálculo, pero digamos que es un factor que influye en muchas otras cosas más en el edificio. En nuestro caso, pues nada más nos evalúa el riesgo, pues si tenemos, por ejemplo, un tipo de edificio donde se están haciendo cosas muy peligrosas, pues va a tener ahí una clasificación un poco diferente, pero en la mayor parte de nuestros techos no nos afecta tanto. Sí nos afecta la exposición y si el edificio está cerrado o abierto, esa parte sí. Puede ser más importante en el tema de los sprinklers, por ejemplo. Gracias, Santa. Y creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Y si tienen alguna duda más o otra pregunta, por favor escríbanos al correo que ya pusimos en el chat box. Y no sé si tienes otro comentario, Antay. Pues espero si quieren esta presentación con confianza, como siempre se las podemos hacer llegar para que la compartan a pues, la gente que no haya podido asistir al webinar.
Y pues también si tienen o quieren la versión 2 de este webinar en donde ya veamos o les enseñemos cómo hacer, pues sacar los diseños o cómo sacar los ensambles de FM, también lo podemos hacer. Muy bien, pues les agradecemos mucho la asistencia el día de hoy y pues estamos en comunicación. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Bye.